Hola, soy Eduardo Barral, profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. Hoy venimos a mostrarles cómo funciona y cuáles son los problemas que puede tener un botador hidráulico en su funcionamiento. Podemos decir que el botador hidráulico es el elemento capaz de transformar el movimiento circular del árbol de levas en un movimiento alternativo en la válvula. Podemos ver que tienen innumerables formas. Se llaman botadores a todos, en algunos se les llama zapatito, pero básicamente la función de cada uno es transformar este movimiento en un movimiento de ida y vuelta de la válvula. Podemos ver que hay formas muy diferentes de botadores. Acá tenemos botadores de copa, ¿sí? En este caso un botador mecánico, pero también muy similares son botadores hidráulicos muy parecidos. Tenemos balancines que hacen el efecto de un botador. El árbol de levas pasa por acá, ¿sí? Y acciona la válvula en este sentido, ¿sí? Tocando sobre eso. También podemos ver botadores de pivot, en donde el botador está ahí y el accionamiento de la válvula es de esta manera. El botador queda quieto mientras el árbol de levas pasa por acá arriba y el movimiento de la válvula es en este sentido. Algunos más chicos, del mismo tipo, y algunos botadores del tipo varillero. En este caso es un botador hidráulico. Fíjense en que la diversidad es grande, pero el funcionamiento es lo mismo. Los botadores fijos, ¿sí?, necesitan regulación, necesitan regular las válvulas. Es necesario dejarle una pequeña luz para que por dilatación la válvula vaya estirando y pueda regular, ¿sí?, pueda no quedar abierta la válvula en esa condición. Los botadores hidráulicos son compensadores automáticos de esa luz y se usan por dos motivos. Primero, para regular automáticamente la luz, mientras que también nos llevan mantenimiento durante la vida útil. Acá en la figura podemos ver dos motores varilleros, ¿sí?, botadores que pueden ser mecánicos o hidráulicos y los diferentes tipos de accionamiento. En este, un botador de pivot, ¿sí?, tipo Corsa, tipo Taunus. Y acá tenemos un botador de copa, ¿sí?, parecido al motor Audi o los antiguos de Fiat, ¿sí?, en el cual el accionamiento es directo y el accionamiento de la válvula está por debajo. ¿Qué diferencia hay entre un botador hidráulico mecánico a uno hidráulico? Bueno, el botador hidráulico necesita de la presión de aceite para cargarse. Siempre va a mantener las dos piezas en contacto, cosa de que no haya una luz permanente. Pero ese botador se va a ir acomodando a la dilatación o a la contracción de la válvula según necesite. Es cierto que la válvula cuando se calienta dilata, pero también, andando más despacio, de tener una temperatura muy alta a una temperatura más baja, puede llegar a contraerse y eso tiene que ser suplido por el botador hidráulico. ¿Cómo lo hace? De esta manera. En todo botador hidráulico siempre vamos a tener una comunicación con la presión de aceite. Por lo tanto, vamos a tener una ranura y un agujerito por donde la presión de aceite se va a llegar al botador. Esa presión de aceite va a ser la que va a cargar al botador y mantenerlo toda esta cámara llena de aceite, que se va a comportar como un sólido, pero que se va a ir acomodando a la dilatación o a la contracción de la válvula. ¿Qué tiene adentro un botador? Primeramente, en este caso, una tapita sobre la cual se va a apoyar la varilla, esta zona, esta parte. Tenemos un pistoncito adentro con una bolillita y un resorte, que se ve acá en la figura. Una bolillita y un resorte que cierra, permite la entrada de aceite hacia la cámara inferior, pero no permite la salida hacia afuera. ¿Está? Tenemos acá. Y a su vez, por la parte de abajo, vamos a tener un pequeño resorte. Ese pequeño resorte es el que se figura acá. ¿Está? Entonces tenemos tapita, pistoncito con válvula y resorte. Y un resorte que mantiene todo esto hacia arriba. Tenga la forma que tenga, sea de este tipo, todo botador hidráulico adentro tiene exactamente lo mismo y se cargan todos a través de presión de aceite.
Podemos ver, por ejemplo, este botador de taza en el cual tiene una ranura y una entrada de presión de aceite por ahí. Vamos a explicar ahora cómo funciona y cómo se carga un botador hidráulico. Por lo general se colocan descargados, lo cual esta cámara está llena de aire. Cuando la leva viene, le pega, se comprime esta cámara y de a poquito hacia afuera va tirando ese aire que va quedando ahí. La presión de aceite empuja la valvulita y va llenando toda esta cavidad con aceite. Lo cual va a provocar que cuando esté completamente llena, después de 3 o 4 minutos, el ruido va desapareciendo y se va comportando todo este cuerpo como un sólido. ¿Cómo puede regular este botador con el uso? Bueno, entiendan que en algún momento la válvula va a crecer y en algún momento puede decrecer un poco. Lo que vamos a tener es que el botador se va a tener que ir acomodando este pistoncito un poquito para arriba o para abajo para poder variar ese largo de la válvula que va variando. ¿Cómo lo hace? De esta manera. Cuando pasa la leva, esta cámara de alta presión de aceite pierde siempre una pequeña cantidad de aceite, mínima. Pero es una pérdida controlada a propósito. ¿Para qué? Para que pierda, esto baja un cachitito y abre la válvula como si fuera un sólido. En cada vuelta que le pega, pierde una mínima cantidad. Cuando la leva está pasando y terminó, el resorte grande que vemos acá, ¿sí? Tira para arriba y la presión de aceite vuelve a cargar ese botador. En esa condición, vuelve a quedar en la posición inicial. ¿Qué pasa cuando la válvula va creciendo por temperatura? Cada vez que le pegue va a perder una mínima cantidad y cuando esto pasó, recupera menos cantidad de la que perdió. Y de esa forma, vuelta a vuelta, va compensando el estiramiento o la contracción de la válvula. Vamos al estado, por ejemplo, de venir demasiado ligero a andar bastante más tranquilo. La válvula tenía 700 grados y en estas condiciones de andar más tranquilo, la válvula puede tener 500 grados en su cabeza. ¿Qué va a pasar? La válvula empieza a contraerse. Cuando esto le pega, pierde esa mínima cantidad, pero al verse achicada la válvula, ¿qué hace? Cuando recupera más cantidad de presión de aceite, ¿no? En esa condición, el botador, subiendo o bajando, se está acomodando al largo de la válvula y siempre manteniendo en contacto todas las piezas, por lo cual evita un montón de ruidos. Podemos escuchar que el botador es susceptible a bastantes ruidos. El ruido es un ruido exagerado de ruido de válvulas, el cual se hace manifiesto y no vamos a notar ningún tipo de falla. ¿Qué pasa? Normalmente el botador abre menos la válvula y el ruido que escuchamos es el golpeteo de esa válvula. No quiere decir con eso que el motor vaya a fallar, ya que aunque se abra mucho menos la válvula, el motor funciona perfectamente bien en un tránsito urbano. Probablemente en ruta ese motor se vea un poco disminuido por la falta de llenado porque la válvula no termina de abrir del todo. Pero no encontraremos otra falla adicional al funcionamiento del motor más que el ruido. Y el ruido también, aparte del ruido, va trayendo lastimadura de las piezas que se van golpeando. Por lo tanto, vamos a ver y vamos a nombrar cada una de las fallas que puede tener un botador. No hay duda que lo primero es falta de presión de aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier motor que tenga una baja presión de aceite es muy probable que tenga problemas con los botadores de ruido botadores porque se cargan a través de la presión. Si esta es muy baja, el botador no puede funcionar perfectamente bien. Con el uso, el botador va tomando cierto desgaste, lo cual entre el cuerpo y el pistoncito va teniendo cierto nivel de desgaste. ¿Qué hace? Normalmente las fallas empiezan a acusarlos temprano en la mañana. Cuando paro a la noche, el coche caliente, los resortes haciendo fuerza, alguno de los botadores siempre se va descargando. Cuando el botador funciona perfectamente bien, en 2 vueltas de motor cargó la presión de aceite, cargó el botador a la altura y no hay ningún tipo de ruido. Cuando el desgaste es un poco mayor, eso demora tal vez unos 10 o 15 segundos, lo cual
ya me va denotando que el botador empieza a tener cierto desgaste. ¿Puede tener algún problema eso? No. Seguramente es muy común escuchar en las primeras vueltas que haya ruido y el botador funciona durante su funcionamiento en forma perfecta, ¿sí? No es necesario cambiarlo, pero ya nos está diciendo que ese botador tiene desgaste. En el caso de suciedad en el aceite, es bastante común escuchar ruido de botadores porque el aceite está en malas condiciones. Se usaron aceites de mala calidad, forman mucha carbonilla en el cárter, esa carbonilla anda dando vuelta, el filtro se satura de mugre y esa carbonilla se va depositando en la valvulita de cierre del botador. Cuando esa mugre no puede sellar bien la valvulita, lo que va a pasar es que el botador empieza a golpear por momentos, ¿sí? Es súper necesario prestarle atención al aceite cuando usamos botadores hidráulicos. Otra falla puede ser que la válvula se haya roto por completo, lo cual invalidaría el funcionamiento de ese botador. Igual, seguiría haciendo ruido, pero el motor seguiría funcionando exactamente igual. Otra de las fallas que a veces vuelven loco a los mecánicos es que haya aire dentro del sistema de lubricación. Se trata de evitar que no haya burbujas dentro del sistema. Una de ellas es usar aceites buenos para que no se espume ese aceite. Pero a veces usando aceites buenos, el bajo nivel de aceite o alto nivel de aceite puede provocar espumado de ese aceite. Mucho nivel, las bielas empiezan a chapotear en el aceite, lo cual meten burbujas y esas burbujas van al torrente de la vena de aceite, lo cual se meten dentro del botador haciendo un elemento compresible y sometido a ruidos. El bajo nivel de aceite hace que en las frenadas pueda chupar la bomba de aceite burbujas o aire y meterlas dentro del torrente de aceite. A veces pasa que las bombas de aceite tienen chupadas de aire en los mismos chupadores o hay juntas que no sellan bien y permiten el ingreso de aire dentro del sistema. Entonces los botadores comienzan a andar bien por un tiempo, por momentos empiezan a hacer ruido y le atribuimos al botador, cambiamos los botadores y el problema persiste. Acá hay algunas de las fallas, de las que son bastante comunes dentro de los motores. Por eso que cuando cambiamos botadores y calibramos botadores, es necesario también tener algunos cuidados, ¿sí? Sobre todo en las chupadas de aire dentro del motor. Algo a tener en cuenta es que los botadores hidráulicos necesitan que los resortes en ningún momento, ¿sí?, sean blandos. Cuando hay resortes blandos en válvulas, aparece algo que se llama flotación de válvulas. El botador está acomodado y precomprimido en la parte de arriba. Si tenemos una leva que le está pegando y se está moviendo y en algún momento, ante vueltas importantes, la válvula se despega, el botador, ¿qué va a pasar? Se va a cargar de más. Al cargarse de más, va a hacer que durante un tiempo el coche falle porque la válvula no termina de cerrar en el asiento porque al despegarse el botador se cargó de más. A veces son fallas que uno no puede determinar los motivos y simplemente es resortes blandos que al cargarse el botador de más implican esa falla. Esta es la primera parte de botadores, la cual va a ser completada con un segundo video próximamente. Este ha sido un video más de ILCA TV, nos vemos en la próxima.